Universidad Martí presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta tercera temporada de su podcast Ciencia y Saberes para Todos. Les recuerdo que este es un espacio para poder dialogar, para poder entender nuestro planeta en los términos de desarrollo sustentable. Hablemos también desde la visión social, económica, ambiental y el día de hoy con la ciencia en este trabajo que es muy importante para nuestro podcast. En los controles me acompaña Néstor e Ignacio. Yo soy Gonzalo y seré quien los acompañe a lo largo de estas emisiones. Hoy tenemos una invitada muy especial que yo en lo personal la sigo mucho en las redes y es como el ejemplo a seguir en el tema de la divulgación y fue también parte importante de quien inspira, creo que a varias personas a seguir este camino de la divulgación. La he seguido mucho y por fin tengo la oportunidad de estar aquí y de aprender de ella. Estoy hablando de la doctora María del Socorro Aguilar Cucurachi. Bienvenida, doctora. Ay, Gonzalo, qué bonita presentación. Muchas gracias por la invitación. El gusto es mío, o sea, a mí me pareció maravilloso recibir tu mensaje de invitación. Qué honor que me invites. No, el honor es para nosotros, créanme, tener personas que conocen del tema y que nos van a ayudar a entenderlo. Pero antes de entrar en materia, vamos a leer su reseña curricular. La doctora María del Socorro Aguilar Cucurachi es bióloga con una maestría en neurotología y un doctorado en investigaciones educativas otorgado por la Universidad Veracruzana. Su experiencia incluye 2 años de estancia postdoctoral respaldada por el CONACYT en el Instituto de Ecología AC, centrándose en la línea de ambiente y sociedad. En su labor investigativa se ha dedicado al estudio de las interacciones humanas en entornos naturales, la educación para la conservación de especies y ecosistemas, así como a la comunicación de la ciencia. Su distinción como investigadora nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores respalda su contribución al ámbito académico. Actualmente, la doctora María del Socorro Aguilar Cucurachi se desempeña con el papel de directora de comunicación de la ciencia en la Universidad Veracruzana, un espacio de interlocución entre las ciencias desde la perspectiva técnica y los públicos no especializados. Su enfoque se centra en comunicar las ciencias de manera accesible, destacando su relevancia social y ambiental, con un compromiso hacia la divulgación científica, el cual busca establecer conexiones significativas entre la comunidad académica y la ciudadanía. Bienvenida, doctora. Muy bien, doctora, entremos en materia. En este sentido, pues estamos hablando, el podcast es Ciencia y Saberes para Todos y qué mejor que tener a alguien que trabaja muy bien el tema de la divulgación, pero para esto me gustaría que nos pudiera ayudar a entender qué es esto de la divulgación y qué es la ciencia. ¿Qué es la ciencia y qué es la divulgación? Porque puede ser temas confusos también. Sí, bueno, mira, podemos hablar de cuestiones conceptuales muchísimo. O sea, la ciencia es como cualquier otro concepto, es polisémico, se entiende de diferentes maneras, y a veces se piensa que es un monolito. O sea, que la ciencia está ahí, ¿no? Y que la ciencia es, pero la ciencia no es. La ciencia se ejerce, se ejecuta. ¿Por quién? Por las personas, ¿no? O sea, nosotras, las personas, sí, somos quienes promovemos, ejecutamos, planeamos, hacemos todo lo necesario para que las ciencias existan, ¿no? Entonces, algo que me parece importante decir es que no es la ciencia como una sola cosa con forma inamovible, ¿sabes? Así sólida, ¿no? Las ciencias son las ciencias. Sí. Hay un montón de formas de acercarnos a la vida, de entender la vida, de aproximarnos a los conocimientos, etcétera, y eso lo logramos a través de las ciencias, ¿no? Entonces, pues básicamente podría decir que la ciencia es como esa manera de entender los fenómenos a través de una metodología, ¿no? De métodos, pues. Claro. Entonces, pues, conocemos bien el método científico, o sea, nos lo han enseñado desde toda la vida, ¿sí? Pero yo te preguntaría a ti, ¿no? ¿Cuál es tu método científico? O
iría por la calle preguntando, no sé, o por los laboratorios preguntándoles a los y las científicas, y tal vez el método científico es mucho más de lo que nos enseñaron, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, pensaría que son las ciencias, hay diferentes maneras de acercarnos a las realidades, a los fenómenos, de entenderlos, a través de diferentes metodologías. Entonces, pues algo que es como que caracteriza a la ciencia o que define la ciencia es la pluralidad. Esa parte es bien importante porque, te digo, yo me acuerdo de mis clases cuando llevaba metodología en la prepa algunas veces, como la verdad sufríamos esa materia, que tiene que ver también cómo es que se da la materia de metodología, y pareciera que era una cuestión escrita en piedra y de aquí no te sales, y solamente esta es la ciencia. Si me tocaba, por ejemplo, alguien que fuera del área de sociales, era la más importante. Llegaba alguien de biología en el siguiente semestre, no, esta es la más importante. Y creo que a lo largo después de seguir estudiando, viendo, conociendo y escuchando, no es que haya una jerarquía de decir una es más importante que la otra, sino que todas tienen una relación, todas tienen una razón de ser, ¿no? Y están aquí por algo, y por algo es que trabajamos los diferentes métodos, ¿no? Creo que esa parte es importante también, que nuestro auditorio lo entienda, que lo pueda, que lo procese, ¿no? Al final del día, y que el conocimiento no es, que una ciencia no tiene la verdad absoluta en un tema, y que mejor sería juntar diferentes disciplinas, diferentes ciencias, para ver cuál es tu metodología, cuál es la metodología que lleva una, porque digo, los que están estudiando, se encargan de entender los fenómenos físicos, ellos tienen una metodología. Los que nos encargamos de entender, de trabajar más en comunidades, con cuestiones sociales, tenemos otra forma de entenderla, ¿no? De entender y generar el conocimiento. En este sentido, doctora, hablamos del tema de la ciencia, pero aquí hay un tema bien importante: la divulgación. Esta divulgación de la ciencia, ¿cómo podemos entender qué es la divulgación? Porque a veces hay confusión entre difusión y divulgación. ¿Y qué estoy haciendo? Sí, pues volvería a lo mismo de hace rato. O sea, son conceptos. Es que, o sea, las personas como que estamos acostumbradas siempre a definir, ¿no? A hacer categorías y pues para poder entender. O sea, queremos una definición y algo claro. que no se salga de un molde, ¿sabes? Sí. O sea, ¿pero qué es la divulgación? ¿Pero qué es la difusión? ¿No? Entonces, tendemos a eso, a categorizar. Y pues me parece que esta distinción entre difusión y divulgación es muy clara, porque la difusión es entre pares y en contextos muy específicos, y la divulgación pues tiene que ver con llevar el conocimiento, ¿no? Los avances científicos, los aportes científicos relevantes al público no especializado, a las personas, a la ciudadanía, pues, ¿no? Sí. Y a los diferentes públicos. Entonces, a mí me parece que la divulgación es una práctica, pero también es un enfoque. Okay. O sea, digamos que tanto la difusión como la divulgación parten de diferentes enfoques, incluso epistemológicos. O sea, hay un fundamento distinto para llevar a cabo cualquiera de estas dos prácticas o enfoques, pues. Claro. ¿Me explico? Entonces, a mí me parece que la divulgación es como una obligación que tenemos las personas que trabajamos en la academia, en las ciencias, pues, de llevar el conocimiento a diferentes públicos, a diferentes personas, y además esto tiene que ser muy estratégico, dependiendo de a qué públicos nos vamos a dirigir. Entonces tiene que estar muy bien pensado, es un trabajo muy fino de pensar a quién y a partir de a quién, cómo lo voy a hacer, ¿no? Sí. Y además intentar siempre, porque pues hay diferentes formatos de divulgar, muchísimas formas, ¿no? Sí. Canales para divulgar, ahí es todo un abanico de posibilidades, ¿no? Esta es una, por ejemplo, que lo que estás haciendo tú, los podcasts. Sí. Pero a mí me parece que las formas más asertivas, acertadas, a las que podríamos acudir cuando se trata de divulgación, son aquellas formas dialógicas que nos permitan hablar y que nos permitan, o sea, hablar, dialogar, claro, ¿no? Sí. Escuchar también. O sea, los y las científicas tenemos y tienen, pues, o sea, yo no sé
exactamente si me asumo como científica, pero tenemos que escuchar antes de hablar, ¿sabes? Sí. Porque a partir de lo que las personas saben, quieren saber, necesitan saber, porque hay un montón de cuestiones sociales que se tienen que tomar en cuenta, a partir de ahí podemos nosotros anclar conocimientos. O sea, tú sabes, ¿no?, que en términos educativos pues no somos recipientes vacíos, no estamos vacíos de conocimientos, ¿no? Tenemos un montón de experiencias desde que nacemos y qué es lo más relevante, y a partir de ahí conectar, ¿no? Okay. Entonces, pues no sé si me fui por la tangente, pero... No, digo, al fin, es que es interesante porque muchas veces, e incluso habría quien piensa que hacer divulgación, es divulgación, es mucho más fácil que exponer y estar dialogando con pares, ¿no? De no sé, una metodología, el tema del agua, el tema de muchas cosas. Pero pues es para personas que no conocen del tema, debe de ser más sencillo. Ay, no, a mí, en mi experiencia, cuando me han dicho, hoy vamos a trabajo de divulgación, al principio decía, bueno, ¿y cómo es, no? ¿Qué se hace? Y ahí fue donde empecé a ver que hay infinidad de formas de hacerlo, pero es bien difícil. O sea, no es una tarea sencilla, ¿no? Desde, como bien dices, ¿cuál es la estrategia que voy a usar? Porque puedo tener un público que sea de la misma edad o con las mismas características, pero de regiones diferentes. Y ahí ya me cambia por completo la forma que tiene condiciones distintas. Híjole, conocimientos y formas de acercamiento a su entorno totalmente diferentes. Entonces, creo que el acto de divulgar es una tarea de mucha responsabilidad, ¿no? Creo, pero en este sentido, para ti, ¿cuál es la principal o por qué sería más un acto de responsabilidad desde los que estamos en la academia y decir, voy a hacer divulgación, ¿no? Creo que es responsabilidad fuerte. Sí, es muy interesante esta pregunta que haces, esta reflexión, porque más detrás de tu pregunta haces una reflexión muy interesante, Gonzalo. Creo que está estipulado en el artículo 27 de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo se llama? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que además fue en 1948. ¿Te imaginas? O sea, tiene un montón de tiempo. Sí. Y además, este artículo 27 no es tan específico en el sentido de todos tenemos que... la ciencia tiene que llegar a todos y todas, ¿no? No lo dice así, pero sí lo dice, ¿no? O sea, si lo lees entre líneas, pues lo que dice es que todas las personas tenemos derecho a conocer los avances científicos. Y uno de los argumentos o de los fundamentos más importantes es que las ciencias se financian con presupuesto de Estado. Sí. Entonces, y además el objetivo de las ciencias parten de la pertinencia social, o sea, para mejorar las vidas de las personas, claro, de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Pero claro, o sea, te decía, las ciencias son todo un abanico de posibilidades y hay diferentes posicionamientos político-epistemológicos, epistémicos, pues, a partir de los que ejecutamos o ejecutan la ciencia quienes la hacen. Sí. Entonces, puede haber ciencia al servicio de los corporativos, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y tienen digamos, parten de un enfoque completamente diferente que las personas que trabajan, economía social y solidaria. Sí. ¿No? Que también es ciencia, o sea, también parte de diferentes metodologías y tal, pero también está completamente legitimado y validado y metodológicamente y todo, ¿no? Claro. Entonces, digamos que los objetivos y los fines son completamente diferentes. Entonces, sí, la divulgación, digamos que es una obligación, un derecho también, sí, de las personas, y se ha demeritado históricamente. O sea, hasta hace bien poquito tiempo sí, se le ha intentado dar el valor que merece, porque muchos y muchas científicas o académicas que trabajan, por ejemplo, en la Veracruzana, que es de donde yo vengo, me decían que es muchísimo el trabajo que les lleva hacer divulgación, hacer talleres, por ejemplo. Sí.
¿no? Desde la planeación, la gestión, hablar con los espacios en donde van a llevar los talleres, hablar con este lenguaje específico, ¿no? Sí. Como bien articulado, bien pensado para los públicos a donde van, los tiempos que ocupan para moverse y tal, y además, digamos que los financiamientos, pues, los recursos son bien poquitos. Las instituciones no están destinando el recurso que merece este tipo de actividad. Sin embargo, a pesar de que históricamente ha sido pues relegada, ¿no? Sí. La divulgación, de repente se le empieza a dar muchísima importancia, ¿no? Y las instituciones educativas, pues, que se encargan de definir como los criterios para que las instituciones sean de cierta calidad o tengan cierta calidad académica y tal, dicen, si no hay divulgación, no pasas los criterios, ¿no? Tienes que hacer divulgación. Entonces, de repente fue tan importante que muchos y muchas académicas perdieron su SNI, sí, ¿no? Recientemente, bueno, en un par de convocatorias antes. Sí, sí, sí. Entonces, y CONACYT, por ejemplo, le llama acceso universal al conocimiento. Entonces, de repente es obligado a hacer divulgación. Y todas las personas empezaron a hacer divulgación como podían. Como fuera, ¿no? O sea, donde fuera, claro, no importa, yo tengo que hacerlo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, de repente, o sea, no hubo como una transición, ¿no? Que además era una transición, digo, desde siempre ha habido divulgación, ¿no? Sí. En la academia. Se ha demeritado y todo, pero siempre ha habido, y digamos que esta transición tuvo que ser mucho más sensata, ¿no? Más transitoria, y no así tan radical de ya, a partir de ahora, Gonzalo, sí, tú que estás en un laboratorio 9 o 10 horas con tu bata haciendo algo, tienes que salir a difundir, a divulgar, ¿no? Claro. Y pues eso nos pone como en una situación complicada, porque entonces tenemos que reflexionar y muy rápido cómo lo voy a hacer, claro, qué habilidades tengo, ¿no? Qué canales se adecúan mejor a mis formas de hablar, ¿no? De comunicar, a quiénes quiero comunicar y por qué quiero comunicar lo que quiero comunicar, ¿sabes? O sea, sí, te ha obligado a definir en un tiempo un tiempo récord. Claro, o sea, ¿cómo lo hago? Claro, y empezó como este boom de que todos querían constancias para todo, ¿no? Sí, o sea, sí. Así muy, muy fuerte. Y creo que es un aprendizaje interesante en el sentido de que es un momento para reflexionar qué tanto podemos destinar a cuestiones de divulgación, de comunicación de la ciencia, y cuáles son todos aquellos formatos que podemos ocupar y quiénes lo van a ocupar y por qué lo van a ocupar. O sea, claro, no sé, a lo mejor ahí ocupo una palabra que no debería, pero ¿cuál es mi superpoder? Sí. ¿No? O sea, yo creo que tú decidiste hacer el podcast porque tienes esta facilidad de reflexión, de palabra, de diálogo, ¿no? O sea, sabías que no tenías experiencia, pero sabías que podías lograrlo porque sí, te sentías atraído por esas cosas, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Sí, ¿hacia dónde? Híjole, y es que ahí, como dices, después de este boom que se dio, obligado, no fue el boom porque las personas dijeran, me nace hacer divulgación, sino fue prácticamente las instituciones educativas, el propio CONACYT dijo, hey, lo tienen que hacer. Y pues no sabe, y todos se aventaron al ruedo, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hago? ¿Qué voy a hacer? No importa en dónde. Y nos enfrentamos a otro punto de el poco financiamiento para esta actividad. También es importante decir que aquellos divulgadores que conozco, que sigo y que admiro, la gran mayoría lo hacen por amor al arte y dicen, esto es con lo que yo hago, con mi dinero, y yo tengo que comprar materiales y compro y me tengo que ir. Yo me voy a la comunidad para llevar lo que estoy investigando una semana y a la siguiente semana el resultado me voy y lo voy a dar en las comunidades. Híjole, y esas personas de verdad que las admiro porque lo hacen porque quieren, les gusta, ¿no? Pero también aplican este proceso para poder determinar qué voy a ir a decir, ¿no? Y que él cumpla el objetivo de divulgar. Digo, porque si voy a ir con el mismo lenguaje con el que estoy hablando en los congresos científicos, pues la gente va a decir, y espérame, digo, y hay temas que son sumamente difíciles, complejos de entender, que
tal vez no vamos a alcanzar ese objetivo de darle conocimiento a todo y que sea el acceso universal, ¿no? Desde ahí, fíjate que ya decíamos de esa importancia, ¿no?, que tiene la divulgación, que es darle conocimiento, llevar el conocimiento a todas las personas. Pero hay que plantear la estrategia. Entonces aquí sale mi formación como administrador y decir, a ver, entonces tengo que armar un plan, ¿no? Y a ver cuál va a ser mi objetivo, mis metas, el público y todas las herramientas que hay, que son infinitas, ¿no? En este sentido, me gustaría conocer desde tu experiencia y decir, si un divulgador nace o se hace, que es, no sé, es una pregunta que a mí me cuesta trabajo decirla, al igual que cuando tenía mis clases de liderazgo, decía, ¿un líder nace o se hace, no? Pero decía, bueno, un divulgador en este caso, ¿nace o se puede hacer, o se hace un divulgador? Sí, pues creo que como es, o sea, es una pregunta que se puede aplicar a todo, ¿no? Sí. Ser o no ser. Pues creo que un poco de ambos, o sea, hay mucha gente, como tú decías, hay mucha gente que lo hace de una manera muy genuina, muy natural, o sea, sí, es lo que nos gusta hacer y entonces eso hacemos a pesar de todos los retos y siempre estamos buscando formas, ¿no? Por eso hay tantos colectivas de divulgación de la ciencia que, o sea, la ves que maravillosas personas, ¿no? Que lo hacen desde un lugar bien bonito, bien genuino. Sí. Hay personas que tienen la obligación de hacerlo también, ¿no? Que son, pues, sobre todo las personas académicas, y pueden mejorar siempre, o sea, siempre se puede mejorar, reflexionar sobre todo, pues, en dónde soy bueno, qué puedo hacer, ¿no? Porque pues es que es tan noble, o sea, puedes escribir artículos de divulgación, puedes escribir libros de divulgación, puedes hacer podcast, tener redes sociales, o teatro, el teatro es padrísimo. O sea, sí, monólogos científicos, sí, o sea, charlas, talleres, etcétera. O sea, hay muchísimas maneras de poder lograrlo, solo hay que encontrar cuáles son las que me acomodan mejor. Pero algo más importante que creo que debo decir con esta pregunta que haces, de si el divulgador se hace o nace o se hace, es que es importante pensar en la colaboración. Claro. En esto, ¿no? En la colaboración y el diálogo. O sea, ¿qué tal si los que nacen colaboran con los que se hacen, ¿no? ¿Me explico? Sí, o sea, hay que buscar esas sinergias, esos acomodos, esos... como esos encuentros que tienen mucho que dar. Claro. Entonces, por ejemplo, pasa que alguna persona investigadora no se siente cómoda dando charlas y yendo a escuelas, por ejemplo, ¿no? Así un ejemplo de repente se me ocurre que si no lo puede hacer, entonces puede acompañar como toda la validación de los datos, toda la información y contratar o colaborar con personas que lleven esto de una manera creativa, lúdica, bonita, y entonces ahí todos ganan. Es un gana-gana, o sea, gana la gente porque está participando, está teniendo una experiencia pues creativa, que tiene contenido científico, que lo saca completamente de rutina, y gana el investigador, la investigadora, porque está cumpliendo con una obligación, pues, ¿no? Sí. Que ahora ya es obligatorio, y también pues las personas que hacen porque les encanta hacerlo y porque tienen todas las capacidades y todas las herramientas, pues están haciendo lo que les gusta. Claro. Entonces, sí, o sea, es un poco de ambos. Y la colaboración creo que es algo, ahí una clave importante, ¿no? Claro. Entonces, ahí podría decir que la comunidad divulgadora es una comunidad que está acostumbrada y que se hace, que colabora, ¿no? Que trabaja en equipo. Y creo que eso está bastante padre, es bastante bonito. Sobre todo cuando vas encontrando estos canales de comunicación, de decir, bueno, yo no soy bueno en esto, pero eso implica un ejercicio de reflexión bastante intensa, ¿no? Y ser consciente de uno mismo. No, yo no puedo, yo no sé hacer esto, pero, oye, fulanito, mi compañero, no necesariamente tiene que ser de mi misma institución, de otro, es buenísimo haciendo infografías, es buenísimo, y yo no tengo creatividad para decir, ¿cómo la hago, no? Yo tengo la información, pues, oye, ¿qué te parece si hacemos algo en conjunto? Y eso nos ayuda a crecer, ¿no? Aprendemos también nosotros de
los trabajos de divulgación. No creo que esa parte es bien importante, es bien bonita también cuando se hace la divulgación de la ciencia, ¿no? El decir, híjole, y sobre todo cuando llegas a los espacios y ves que tu público sí captó, sí aprendió, sí está interactuando, dices, cumplí mi objetivo, ¿no? No sé si has vivido esa parte. Es súper bonito, o sea, cuando la experiencia te llena, o sea, eso hablaba mucho con una investigadora de la Veracruzana, la doctora Giomar, que conmueve, o sea, haces algo que pueda conmover a las personas, que tenga sentido y significado para las personas, pero además tú sales completamente conmovido, o sea, ¿y eso cómo se mide? ¿No? Sí. O sea, ¿cómo medimos? ¿Cómo podemos hablar de qué tanto me ha atravesado o me ha conmovido cierta experiencia? Sí. O sea, nosotros en la DCC, en la Dirección de Comunicación de la Ciencia, estamos trabajando con talleres. Digamos que somos como... mi trabajo es mucho de interlocución, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacemos es gestionar que grupos de investigación vengan hacer talleres de ciencia, sobre ciencia, a grupos vulnerables, a personas vulnerables. Ahorita estamos trabajando con adolescentes. Entonces, esto implica trabajar con personas que tienen capacidades completamente diferentes, ¿no? Sí. O que tienen neurodivergencias, o infancias que viven en condiciones, o adolescencias que viven en condiciones pues muy precarias socialmente, ¿no? Entonces, verles o sonreír, verles... retroalimentar, preguntar, ¿no? Con este entusiasmo y esta emoción, y dices, o sea, valió completamente la pena, ¿no? Todo el esfuerzo. Todo el recorrido que hice para llegar. Increíble, y eso, Gonzalo, no vale un papel, o sea, al final te das cuenta que, o sea, digo, sí lo vale porque tienes que cumplir con criterios y tal, ¿no? Hay evaluaciones al final del día, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Porque es parte de, pero si además te llevas con eso, te llevas como ese alimento ¿sabes? Al espíritu, no tiene desperdicio, o sea, y eso se logra colaborando muchísimo, o sea, sí, muy bonito. Creo que ahí, híjoles, que me ha tocado vivir las dos experiencias, decir, no, esta vez no hicimos match, el público y yo, y se siente re feo, es muy, muy feo, ¿no? Y dices, híjole, no valió la pena, y sí te da un bajón feo, ¿no? Digo, y al final, creo que no estamos acostumbrados tampoco a decir estas malas experiencias, normalmente hablamos de lo parte bonito, del, este sí tuvo éxito, pero creo que también hablar de este sentido desde el, esto no me funcionó, se siente así, pues para que si alguien lo está escuchando, diga, no te preocupes, va a ser normal, no siempre haces clic con todo el auditorio, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar? Y ahí es darnos cuenta, ¿no? Es decir, híjole, tengo que aprender y tengo que mejorar ciertas cosas. Ahí, esto me da pie a poderte preguntar, ¿y a ti? ¿Qué fue lo que te inspiró para decir, quiero hacer divulgación? Digo, por si hay alguien en el auditorio ahí que anda perdido y diga, me animaré, no me animaré, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que a ti te inspiró? Sí, bueno, a mí desde siempre, desde que iba en la universidad, me ha gustado mucho la divulgación de la ciencia. O sea, sí, como soy como de ese grupo de personas que lo hacen por interés genuino, ¿no? Sí. Por alguna cuestión u otra, no me dedica a eso, pues, o sea, te digo que mi trabajo es mucho de interlocución, de diálogo entre personas especializadas y los públicos distintos, ¿no? Sí. O sea, ese es mi trabajo. Y creo que el perfil que tengo es un perfil deseable en estos tiempos y en este caso específico, porque soy bióloga, entonces también estudié una maestría en neuroetología, se llama, entonces pues sí, tiene que ver mucho con ciencias básicas, neurociencias, de hecho, y conducta animal, etcétera. Y después me fui hacia las humanidades, estudié investigaciones educativas en el doctorado, entonces
hice 2 años de postdoc después y también me fui por las humanidades, ¿no? Okay. Además, geografía humanista, o sea, ¿no? Como digamos que lo que en algún momento se pensaba o se piensa con las personas que se dedican a la ciencia es que te sales, ¿no? Del caminito, tienes que seguir como una misma línea. En mi caso fue muy errático, ¿sabes? O sea, divulgación y talleres y después biología y después bata de laboratorio y ahora quiero investigaciones educativas, o sea, ¿no? O sea, ¿qué te pasa, no? Pero de repente te das cuenta que estas miradas interdisciplinarias son importantes porque precisamente puedes lograr un diálogo, un interdiálogo. Claro. ¿No? O sea, porque de alguna manera comprendes estas dos vidas, ¿sabes? Claro. O sea, pues todos somos personas, todos y todas somos ciudadanos, ¿no? Entonces, pues puedes dialogar, ¿no? Puedes llevar, traer, navegar, ¿no? Es bonito. Y está padrísimo ese perfil que tienes, porque creo que el trabajo que estás desempeñando ahorita es bien importante, ¿no? Del conectar a estos expertos con las poblaciones, esto que están haciendo con con jóvenes o adolescentes que son vulnerables. Que muchas veces si no existieran estas personas como tú que están en esa interlocución, difícilmente se voltearían a ver y decir, voy a llevar un taller para allá, ¿no? Creo que esa labor que haces es formidable y que te lo permite también, pues, este abanico de conocimientos que fuiste adquiriendo, ¿no? Que no te fuiste por una línea nada más. Creo que esa parte es rica. Sí, la verdad es que yo me siento orgullosísima, ¿no? De repente que mi perfil así, ¿no? Que en algún momento pensé que era muy errático, pues dije, wow, ¿no? Y además es lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces, pues eso, y el equipo con el que me acomodé súper bien, ¿no? Porque pues somos bien poquitos, pero el trabajo que hacemos nos conmueve, nos llena. Entonces trabajamos bien, estamos contentas, o sea, de estar ahí en la dirección. Qué bueno, digo, y es parte importante de la divulgación que tu equipo de trabajo pues vaya también hacia el mismo camino, ¿no? Ahí que tengan la misma mira, que tengan el mismo objetivo. Claro. Sí, y bueno, hace rato me preguntabas que qué me inspiró, o sea, he estado, o sea, es como una decisión desde siempre, ¿no? Me ha llamado mucho la atención trabajar con personas y pues he hecho algunas cosas que tienen que ver con divulgación, ¿no? Publiqué un cuento que está relacionado con mi maestría, pues, con mi investigación de maestría, y hice un diplomado en comunicación de la ciencia, ¿sabes? O sea, de alguna manera sí he estado caminando, ¿no? Como profesionalizándome con cuestiones que tienen que ver con la divulgación. Claro, ¿no? Y pues bueno, creo que ahí esa parte es bien, es importante para los puestos clave o ciertos puestos que tienen que hacer ese trabajo, ¿no? De cómo voy a conectar a este grupo con este otro grupo, y muchos no tenemos esas habilidades, hay otros quienes las tienen. Y eso es la parte importante, ¿no? De las instituciones, poder colocar a las personas ideales en el puesto ideal para que puedan surgir estas cosas, como en este caso la divulgación. Pero aquí desde tu experiencia también y en el lugar en el que estás, ¿cómo podríamos nosotros apoyar o fomentar los trabajos de divulgación? Digo, porque una cosa es que yo lo quiera hacer, pero ¿cómo hacer para que estos trabajos se puedan dar y que sí se vuelvan una realidad? No sé, ahí desde tu experiencia si nos puedas dar un poquito de luz. Híjole, no sé qué responderte. ¿Qué hacer? Pues eso, ¿no? Como aliarnos a las multiplataformas, ¿no? O sea, buscar todos los posibles canales. Sí. O sea, es que hace rato hablabas de estrategia, ¿no? Es que yo me pongo en mi lugar de, ¿cómo dijiste? De administrador, ¿no? Y pienso en una estrategia. Pues un solo contenido, o sea, tú puedes hablar de, no sé, neurociencias, ¿no? Que hace rato platicábamos sobre este libro que están editando. Entonces, tienes un tema de neurociencias muy específico y cómo le da salida en distintos formatos. Sí. O sea, este mismo tema puede ser para infografía, puede ser para YouTube, puede ser para los Reels estos de Facebook, de Instagram, ¿sabes? O sea, una sola cosa se puede usar para todos los
canales posibles. Entonces, creo que pensarlo como estrategia es una forma posible para poder lograr cosas, ¿no? Pensarlo como estrategia siempre y no como productos aislados, porque toda la vida estamos pensando en productos, ¿no? Sí. En palomitas, sacar 5 cosas de tal, 6 cosas de tal, ¿no? CONACYT mismo te evalúa de esa manera. Sí. O sea, para que puedas entrar al SNI 1 necesitas 5 actividades y pues palomea. Cumplió con 5. Pero en realidad, digamos que la estructura, lo estructural, cómo se conecta una cosa con otra, ¿no? Qué tanto sentido tiene como el todo, eso no se evalúa, no se ve. Entonces, me parece que pensarlo como un todo, ¿no? Tu trabajo como un todo, como una estrategia, pues como cosas que conectan unas con otras, es una forma posible para lograr resultados deseables. Ok. Muy interesante esa parte. Entonces, aquí también, hay cabida para los administradores en este sentido. Es que eso también, o sea, imagínate, o sea, ciencias de la administración. Sí. Son ciencias, Gonzalo, o sea, y cuando, las ciencias básicas siempre han sido mucho más visibilizadas cuando hablas de comunicación de la ciencia o de divulgación de la ciencia, pero hay muchas otras, entonces claro que hay cabida para todos los conocimientos habidos, incluso los conocimientos pues que han sido dominados, ¿no? Claro. Como desvalorizados, etcétera. ¿Me explico? También entran porque tienen sus propios métodos, porque es conocimiento al final, ¿no? Y ese conocimiento también se rescata, se documenta desde la antropología, desde la sociología, desde las ciencias de la educación, ¿sabes? O sea, sí. Entonces, pues creo que en este mundo de la divulgación y de la comunicación de la ciencia, pues caben todos y todas. Aquí es para todos, todas las personas que estén interesadas y de todas las disciplinas, creo que tienen cabida. Comunidad, estamos hablando de divulgación de la ciencia. Antes de continuar, vamos a darle un espacio a nuestros patrocinadores y regresamos en unos minutitos. ¿Listo para impulsar tu carrera? En la Universidad Martí tenemos lo que necesitas. Ofrecemos planes de estudio de vanguardia, diseñados para las demandas profesionales de la actualidad. Contamos con 3 licenciaturas: Ingeniería Civil, Ingeniería en Tecnología y Producción o Ingeniería en Informática. Además, profesionalízate con nuestros posgrados. Tenemos 5 maestrías: Ingeniería, Administración, Ingeniería Ambiental, Psicología y Derecho Procesal Penal. También te ofrecemos 5 prestigiosos programas de doctorado: Ingeniería, Administración, Educación, Psicología y Derecho Procesal Penal. Y lo mejor de todo es que puedes estudiar en línea o en modalidad mixta. No esperes más, únete a nosotros, porque en Universidad Martí aprende, avanza y transforma. Comunidad, estamos de regreso a este podcast Ciencia y Saberes para Todos y estamos hablando de divulgación de la ciencia. Doctora, aquí en ya hablamos de los motivos, cuál es lo que ha pasado, la parte bonita, ¿no? También la parte que se tiene que hacer para divulgar, pero desde la experiencia que tienes, ¿cuáles podrías decir que son las dificultades a las cuales te has enfrentado y cómo las has podido ir sorteando, ¿no? Creo que eso nos ayudaría mucho a aquellos que estamos iniciando en este camino, nos pueda ayudar a decir, bueno, sí es cierto, yo también me estoy enfrentando a esto, pero no sé cómo sortearlo. Híjole, pues dificultades en términos de divulgación, por ejemplo, podría hablar como de cosas muy mías, ¿no? Como muy personales. Me costó trabajo publicar ese cuento, muchísimo trabajo. Estuve tocando muchas puertas, hablando con muchas personas y no lo lográbamos porque al final lo hicimos en equipo con 2 mujeres maravillosas. Eso, ¿no? Las alianzas. Siempre o sea, es un aprendizaje muy importante, ¿no? Que siempre lo colaborativo es mucho mejor, ¿no? Claro. Que lo individual. Entonces, pero bueno, cuando intenté empezar a buscar espacios para publicarlo, pues no hay espacios para eso.
en las universidades no hay, no puedes hacer literatura infantil con contenido de ciencia, no, porque no existen los espacios para publicarlo, ¿no? Sí. Eso, los recursos siguen siendo limitados también, ¿no? Para poder, digo, ya hablando en términos de los posibles retos, potenciales retos que tienen las personas que hacen divulgación, sí siento también que hay como una sensación de meritoria. Es como, otra vez haciendo dibujitos con niños y niñas, otro cuentito, ¿no? Sí. Así, yo quisiera trabajar así, como piensan que es algo muy relajado, ¿no? o que es el recreo. Sí, cuando es un trabajo súper pesado, o sea, le dedicas mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho, no sé, mucho ímpetu, ¿no? Como dedicas muchísimo a algo así y siento que todavía hay una resistencia a demeritar, una resistencia a valorar más bien, ¿no? Como esos trabajos. El individualismo es un reto así enorme, o sea, siempre queremos competir, ¿no? Ser mejores, calificar más puntitos que los demás, o sea, siempre estamos buscando hacer, ¿no? Como salir del resto de las personas, cuando si nos agarramos entre todos somos más fuertes, o sea, eso creo que también todavía sigue siendo un problema, pues la brecha de género también. O sea, ¿no? Como hay pocos espacios, por ejemplo, para las mujeres, las niñas, las jóvenes, ¿no? Para dedicarse tanto a las ciencias como a la divulgación y tal, o sea, ¿sabes? Como ahí también creo que es un reto importante. El lenguaje, ¿no? El lenguaje es un reto, o sea, me ha tocado trabajar con académicos y académicas en otras instituciones que llegan, hemos llegado pues a las comunidades con trípticos. Ajá. Y las personas no saben leer, Gonzalo. Sí. O sea, hay con trípticos técnicos, o sea, con contenido técnico, ¿no? Así, y o sea, tenemos que, no sé, es un reto también muy grande, ¿no? Como, ¿cómo lo digo? Hay que, pues, que pensar bastante. ¿Cómo lo digo? ¿De qué manera? ¿Con qué materiales? ¿Sabes? O sea, otra vez vuelvo al inicio de este podcast. Ahorita que dijiste del idioma, tengo que contar una anécdota. Es que son de esas cosas que te pasan una vez y son memorables para toda tu vida. Cuando estaba empezando en la vida laboral, ya hace un ratito, estaba trabajando en una institución de gobierno, pero nos mandaron o teníamos que llevar la promoción de los programas. Fuimos a una zona en Guayacocotla, no recuerdo exactamente. Pues fuimos, mis compañeritos con los que iba, yo en ese entonces iba como, a ver, acompáñanos a cargar las maletas y pues, necesitamos gente que vaya. Yo voy. Fuimos y empiezan a dar como una hora explicando el programa, beneficios, todo muy bien. Dije, dudas, preguntas al final, ¿quién se quiere anotar? Tal. Y en eso vemos que se para el agente municipal y empieza a traducir todo. Y nos quedamos, ¿cómo? Dice, es que no hablan español, les tengo que traducir, pero aquí iba yo anotando lo que captaba. No, pues nos hubieran dicho, y eso fue un error porque nosotros tampoco preguntamos, dimos por hecho muchas cosas, que creo que eso es un error que cometemos mucho. Y pues lo que era una charla que iba a ser de 1 hora, no la tuvimos que aventar en 4, ¿no? Fue cansado por el tiempo que estuvimos, pero esa anécdota me ayudó mucho a decir, no podemos dar por sentado y por hecho muchísimas cosas, ¿no? Si no, nos puede pasar esto que ya me pasó, en este caso promocionando un programa, ¿no? Híjole, pero sí fue, nos caíamos de la pena, no sabíamos qué hacer, y decir, y ahora que, pues bueno, empiezo otra vez, ¿no? Es interesante, pero son de esas cosas que te marcan ahí para toda tu vida profesional, pero que te ayudan. Súper interesante. O sea, eso, por ejemplo, ¿no? Como lo idiomático. O sea, y esto, hay una noción que no sé si estoy como tan cercana a esta noción, que es la descolonización, ¿no? Sí. Se habla muchísimo en los últimos años de la descolonización. Sí. Yo creo que la historia no se puede borrar, ¿no? Hemos vivido la colonización, nos gusta o no, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que
cambiar, pero bueno, es un abordaje muy, muy importante porque nos permite intentar partir desde otro lugar, no desde este lugar hegemónico, eurocéntrico, ¿no? Para hacer las cosas y tal. Y esta barrera idiomática va de ahí, ¿no? O sea, es como, como intentar llegar como antes, ¿sabes? Sí. Con un idioma que no es el idioma de las personas, ¿sabes? O sea, sí, es un aprendizaje interesante. Sí, sobre todo creo que ahí es prepararte, decir, a ver a dónde voy, y regresamos a lo que decíamos, ¿no? Al principio del programa, qué es lo que voy a hacer y quién es mi público, ¿no? Qué características tiene, tenemos el mismo idioma, qué es lo que ellos me van a entender, incluso con el lenguaje técnico, cómo es difícil decir esto, cómo lo explico, y más cuando estás acostumbrado, o cuando hay personas de ciencia que están acostumbrados a siempre hablar con términos muy técnicos, decir, sí, pero es que esto no va a quedar claro. Para que puedas llegar con un lenguaje técnico, primero lo tienes que volver ya más popular, ¿no? Primero, antes de, y creo que esa parte a veces se dificulta, y es ahí que tenemos que prepararnos si es que queremos hacer divulgación. Creo que esa parte es bien importante. También ya el tiempo nos está comiendo, se me está yendo muy rápido este programa, pero no me gustaría cerrar sin antes preguntarte, ¿qué consejos nos podrías dar a aquellos que estamos iniciando en este camino de la divulgación, o para los que quieran iniciar en este mundo de la divulgación? ¿Cuáles serían tus consejos? Sí, pues mira, mi consejo es, no sé, sí, inspirarnos en las personas que nos guste cómo trabajan. Pienso que eso, la inspiración es algo muy humano, ¿no? Que tenemos. Sí. Entonces, sí, o sea, si me gusta la literatura de ciencia, entonces leer muchísimo sobre eso, ¿no? De diferentes autores, autoras, sí. Y después practicar muchísimo para hacerlo, ¿no? Otra es juntarse con personas, o sea, pues para mí esta invitación, o sea, sí quiero, ¿no? Sí, es difícil porque a veces los tiempos no se acomodan, sí. Y tal, pero no podía dejarlo pasar, o sea, porque además te sigo, te conozco, ¿no? Gracias. Hemos compartido aula también, sí. En algún momento en INECOL, no sé, sí, ¿no? Entonces, creo que hacer alianzas, ¿no? Estas personas que inspiran, sí. O sea, si alguien que me inspira me invita a venir, pues vengo. O sea, eso que creo que también es muy importante, juntarse, buscar esos espacios posibles para que existan sinergias y sentirnos inspiradas por otras personas. Es algo que podría recomendar, ¿no? Y creo que eso aplica para todo, ¿no? Decir, si me interesa, quiero seguir, pues sigamos a estas personas para ver qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen, ¿no? Y yo le agregaría que también hay que seguir a las personas que hablan y que dicen la parte positiva, pero también los errores que han cometido y cómo los sortean. Creo que eso es muy rico también, el hablar de cuáles fueron los errores que cometieron, pero cómo los fueron solucionando, y eso nos ayuda mucho a decir, a ver, pues este caminito por aquí, me están diciendo que puede ser que cometa el error, qué es lo que ellos hicieron para no volverlo a cometer, y al final del día, ese trabajo también es parte de un proceso que te inspira a generar conocimiento, ¿no? Y en el mundo en el que estamos de divulgación. Oye, muy bien, me gusta mucho eso. Deberías proponer unas reflexiones sobre por ejemplo, esto, ¿no? La barrera idiomática, como esto que me has estado platicando. Sí. Como experiencia que inspira a otras personas a no hacer lo mismo. Sí. ¿No? Sí. O sea, tomar en cuenta eso es interesante. Pues sí, porque es padre hablar de lo bonito, ¿no? Que puede ser un divulgador todo lo bonito, lo que llena, los beneficios, pero todo lo que hay atrás para llegar ahí, creo que eso es igual de importante o mucho más importante, ¿no? No nada más ver la puntita del iceberg, sino ver todo lo que está debajo. Creo que es bien interesante. Doctora, para ir cerrando, me gustaría para ver si nos puedes decir a nuestro auditorio cuáles son los proyectos en los que estás trabajando y algún contacto por si alguien del auditorio tiene interés en contactarte.
Claro que sí. Mira, pueden buscar Dirección de Comunicación de la Ciencia, en googlearlo, en Google, ahí. Sí. Y pues tenemos Facebook, también está como Ciencia V, en Facebook, en Instagram, etcétera, ¿no? O sea, en todas las redes sociales. Okay. Es muy fácil. Estamos ubicadas en Juárez 81, en donde está el edificio de difusión cultural. Okay. Y pues eso, ¿no? Como hay un montón de proyectos en puerta, hay un montón de cosas que tenemos y que queremos hacer, y estamos buscando alianzas siempre. Entonces, no sé, ahora pues que estoy aquí tienen un aliado interesante, que podemos hacer cosas bastante interesantes y ricas para llevar el conocimiento a nuestra comunidad. Sí, y las estudiantes de IBES también tienen pues la puerta abierta, ¿no? Si quieren hacer servicio social, prácticas, siempre estamos trabajando con la importancia de las autorías, ¿no? Entonces, sus nombres siempre van a ser respetados, ¿no? Ahí está. Creo que ahí tienen las puertas abiertas, y pues nada, hay un montón de proyectos que de repente, no sé, se me ocurre decirte del Recreo, que es este proyecto que te digo de talleres de ciencia. Okay. Llevamos una primera edición, ahorita vamos a continuar con eso, y la idea es pues hablar de diferentes ciencias, ¿no? De diferentes grupos de personas que trabajan en diferentes ciencias, y que lo llevemos a diferentes espacios, pero estos espacios vulnerables, pues. Sí. Ese es un proyecto bastante lindo. También tenemos y pertinente socialmente, sobre todo. Sí. Tenemos la revista La Ciencia ahí en la dirección, La Ciencia y el Hombre. Sí. A partir de enero va a ser La Ciencia, ¿no? Como un poco ya esta edición todavía salió con La Ciencia y el Hombre. La Ciencia y el Hombre. Okay. Ajá, es la misma revista, con toda la misma historia, editorialmente es lo mismo, claro. ¿No? Solo hubo un ajuste. Pueden publicar ahí. Muy pertinente el ajuste, tengo que decirlo, que se quede en la ciencia. Sí, se queda la ciencia. Aún así, ¿no? La ciencia es lo que hablábamos hace rato, la ciencia nos hace pensar que la ciencia, ¿no? El teléfono, no, o sea, la ciencia, pero que dentro de ese concepto hay un abanico, ¿no? De formas posibles. Entonces, pues ahí también Gonzalo publica La Ciencia. Voy a mandar un artículo y lo voy a armar y lo voy a mandar. Bueno. Siempre hay que buscar estos espacios que a veces cuesta mucho trabajo poder encontrarlos. Pareciera que no, pero créanme, auditorio, que sí. Pero no hay que dejar de tocar puertas. Sí. Y con estas alianzas, qué mejor. Bienvenidos. Ahí no tocan la puerta, entran. Perfecto. No están cerradas las puertas, entonces perfecto. Ahí. Muchas gracias. Le vamos a tomar la palabra y vamos a armar algo. Pues, auditorio, así es como hemos llegado al fin de esta emisión de su podcast Ciencia y Saberes para Todos, un lugar de encuentro, de diálogo para poder comprender qué es lo que pasa en nuestro planeta desde los diferentes ámbitos, desde la parte económica, social, ambiental, del conocimiento también, que podemos tener y que podemos que tenemos la oportunidad de contar también con expertos que nos van a ayudar en este proceso de comprensión. Agradecemos la presencia de la doctora María del Socorro Aguilar Cucurachi por habernos acompañado y sobre todo por darnos y brindarnos su tiempo para poder platicar y dialogar sobre la temática. Les recordamos que estén muy pendientes el próximo episodio y los invitamos a que le den me gusta, a que compartan y a que nos sigan en nuestras redes, también en Spotify, en YouTube, en Facebook por parte de la universidad, y para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Gracias.